Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Fortunio 360 con Francisco Fortuño. Por supuesto, con la ayuda indispensable de Rodrigo Job, un gran storyteller. Usted búsquelo, está en sus redes, está en Azul Chiclamino. Y también del grandioso Paco Padilla, que es un lector de rostros, de... ¿Cómo definimos esa parte de tu carrera que es muy amplia? Porque eres un abogado, litigas, haces estos programas con nosotros. ¿Cómo te definimos, tocayo? Yo como lo pongo en una etiqueta como más fácil es abogado multidisciplinario, ¿Sí? experto en análisis facial y conducta humana, ¿no? ¿Y Finalmente. dónde te pueden buscar ya aprovechando el viaje? No, pues aprovechando el viaje, pues en @Paco Padilla Oficial, ahí es en Instagram, y en Facebook estoy como Paco Padilla, y pues ahí está toda la información, todo lo que vamos subiendo. Esta información es muy dinámica, entonces siempre tiene cosas nuevas, ¿no? Nos vamos mucho con el tema de las noticias, lo que es viral, lo que es todo, y en eso pues, siempre nos van a dar carnita información, porque pues hay de todo, los que se portan bien, los que se portan mal, analizando políticos, deportistas y artistas, hay de todo, y también Sí. temas criminológicos, empato la criminología con la morfopsicología, ¿no? Ahí Pues estamos. ahí está. De eso vamos a hablar hoy en unos instantes. ¿Tú qué tema traes? Hablando de buenos y malos y de... Yo voy a hablar, para que contextualizar lo que va a decir Rodrigo, voy a hablar hoy sobre las tres generaciones de la monarquía del Reino Unido. Y después, si nos da tiempo, defino por qué es Reino Unido, Gran Bretaña, y por qué a veces de repente por qué viene Inglaterra y no viene el equipo del Reino Unido a jugar el Mundial, porque pues, sería una de las preguntas. Y me digo, oye, pues ¿cómo que Inglaterra? ¿Y qué hicieron con Escocia o con Gales o con Irlanda del Norte? Usted ya me entendió de qué se trata. Bueno, pero tres generaciones. La primera, la del príncipe Felipe, que se casa con la reina Isabel II de Inglaterra, que toma el trono a los 25, 26 años, en un viaje que estaba haciendo por Sudáfrica. Le avisan que su padre murió, tiene que regresar, no lleva ni un vestido negro en el avión para decir, fue toda una logística de aquellos años antes de la Segunda Guerra. Se casó finalmente con el hombre de sus sueños, que fue el duque de Edimburgo. No llegó como duque de Edimburgo, y acabó siendo el príncipe Felipe, el papá del actual monarca, que esta es la segunda generación, Carlos III. Carlos, así como vamos a dejarle en Charles o Carlos, pues se casó con Diana, ¿no? Fue un matrimonio terrible para Diana. El malvado de la historia lo pintan principalmente a él por infiel. Y bueno, ella, cuando vio el barco que no iba a funcionar, pues creo que también le corrió la misma cortesía. Finalmente se acabó divorciando. Diana se mata en París con un pretendiente egipcio en un túnel. Hay un accidente de tránsito. Y entonces, pues después de 7 años y con la oposición de la madre, o sea, de la reina Isabel, pues Carlos logra casarse con su actual esposa y actual reina consorte, que es Camila. Usted la conoce. Si usted ve a Camila y ve las fotos que o algún video, pues dirá, de Camila a Diana, yo creo que mejor me hubiera quedado yo con Diana. Además era mejor persona, pero eso nos va a decir el tocayo. Y vamos a preparar la sucesión, porque yo veo muy traqueteado. Yo no sé si ustedes vean muy golpeado por la vida al rey Carlos III de Inglaterra, pero lo veo como ya muy agotado, ¿no? Sí, ya se ve cansado. Sí, Muy agotado y muy enfermo, ¿no? y muy enfermo de cáncer. Nunca se sabe qué tan enfermo, cuán enfermo está, pero bueno. Y vamos a ver quiénes son los sucesores: William y Kate, Guillermo y Catalina. Y bueno, el que nos va a decir qué dicen sus rostros, sus maneras de gestionar, pues es precisamente Paco Padilla. Y si hay tiempo, pues hablamos también un poco de la Mm, princesa Diana, inolvidable, ¿no? Que se convirtió en la reina de corazones de todo el Reino Unido. claro. Es todo tuyo.
Pues perfecto, No, tocayo. falta saber el tema de Rodrigo, que es de Reyes. Venga. Yo les voy a hablar de la monarquía, pero otra monarquía que nos cabe en la palma de la mano. Les voy a hablar de lo que hay en los naipes y por qué de repente jugamos con reyes y jugamos con reinas y precisamente con la reina de corazones. Les voy a platicar de dónde viene y quiénes son y no son los que creemos y hay muchos, muchos misterios ahí. Ole. Muy Bueno, interesante. sí. ¿Los haces tienen algún significado también o nada más cuinas y reyes? Sí que los tienen, todos, todo tiene una razón muy, muy específica. Y esa pregunta, estaciónala por ahí porque es buenísima y creo que es el remate de la gran historia. Oiga, usted, pues le atiné, le atiné. No sabía de qué ibas a hablar bien. Bueno, tocayo, ahora sí, venga el toro. Perfecto, tocayo. Pues bueno, la verdad es que como siempre, los temas que propone son muy entretenidos, pero más que entretenidos, muy interesantes. Aquí hay mucha información de interés. La verdad es que también como en otras ocasiones no me había puesto a analizar todos estos rostros, por lo regular siempre te piden los mismos, ¿no? Como que hay una inercia de pedir la misma información, pero aquí estamos saliendo de ese contexto, por eso es lo interesante yo creo que de este podcast, porque nos salimos de ese contexto y nos vamos a analizar pues rostros muy importantes, ¿no? Lo primero yo creo que con quien tenemos que comenzar, por obviedad, es con la reina Isabel, ¿no? ¿Quién fue ella? Ella, pues bueno, si lo vemos en un aspecto de etiqueta, ella tenía muy claro lo que es el deber ser. El deber ser lo podemos encontrar en su rostro y su rostro vemos que era una persona con ideas cuadradas, su frente tiende a ser cuadrada, muy cuadrada, entonces difícilmente se iba a salir del contexto de lo que pensaba, de lo que creía. Vemos unas cejas con un tema de dibujo un poquito como lo que siempre decimos, la media luna, que es como si fuera un candado, alguien que tiene el aspecto de protección, ¿no? Que le gusta proteger. Vemos una frente despejada y amplia, las ideas las tenía, a pesar de que era con la frente cuadrada, las tenía siempre despejada la frente, idea abierta, ¿no? A recibir mucha información. Vemos algo importantísimo, los párpados muy desarrollados, tienen unos super párpados, ¿no? Y esos párpados nos dan la información clara de alguien que es exigente y autoexigente. Tiene los dos aspectos, los dos puntos, Es y cierto. eso provoca que la mirada sea con los ojos un poco más pequeños, al tener esa exigencia, los párpados cubren el ojo y vemos que era una persona que veía minucia y detalles, o sea, se iba al punto medular de las cosas. Vemos un liderazgo clarísimo, me impacta el liderazgo que ella tiene en su nariz recta y fina, tiene un liderazgo muy sutil, pero es un liderazgo completo. Vemos labios delgados, guarda información, restringe, no siempre todo lo que está pensando lo va a decir, y eso yo creo que es un aspecto muy importante de su reinado, ¿no? Muchas cosas las iba ella yo creo que trabajando, maquilando en el silencio, y ya cuando las acaba es porque ya tenía perfeccionado toda la información, y vemos una mandíbula muy fuerte, que es firme, es ancha, que es para sostener, ¿no? Es una mandíbula de sostener, y lo vemos claramente en ella. Si nos vamos al aspecto de su personalidad, la información que podemos encontrar claramente es autocontrol, que era importantísimo. Yo creo que para todo el momento que se estaba viendo históricamente, lo podemos ver y entender en las series y todo lo que estábamos comentando. Y vemos una disciplina y constancia. Es alguien que opera desde la disciplina y desde la constancia, con un sentido del deber inquebrantable. Claramente, vemos que era alguien normativo, de seguir normas, todas las disposiciones, y algo que también yo creo que es muy importante, porque pues todo eso es un punto, ¿no? Pero el punto donde luego se olvida es la reserva emocional, el tener toda esa manera de moverse, de comportarse, un comportamiento con ese instinto, con esa personalidad. Vemos que es una reserva emocional, todo se lo guardaba, todo lo reservaba, y yo creo que eso pues también es algo que a la larga trae consecuencias y hace daño. Y bueno, al final de cuentas vemos un liderazgo institucional que claramente, pues bueno, yo creo que cuando decidieron que el control tenía que ser de ella, con todo lo inconforme que pudiera haber estado el príncipe Felipe o el rey Felipe en ese entonces, pues yo creo que ya en ese momento, pues pasó a segundo término, porque ella, pues con su liderazgo dijo, yo tomo el control. Yo veo algo que es muy interesante, en todos los análisis que tengo aquí en los rostros, casi en Sí. todas las personas, en todos los que estamos analizando, yo veo un rasgo muy característico del liderazgo que se llama el callo de león, que es en el entrecejo, en la parte baja del entrecejo, en esta parte, en ¿Aquí? esa parte exactamente, el callo de león, se les hace una línea de expresión, que a veces es una línea, dos líneas, y ese es un liderazgo que se llama callo de león, porque el león es el rey de la selva y todos lo tienen. Yo no me imagino
en una comida familiar donde todos con ese liderazgo encontraron un punto de discordancia, sería choque de trenes de todos contra todos, y yo creo que eran pláticas que todo el mundo se termina parado de la mesa porque todos lo tienen, ¿no? Es impresionante, también lo tiene Carlos, Camila también lo tiene en algún momento, William lo está desarrollando, y la que lo pudiera tener las dos personas que con el rostro más sutil, ¿no? Y aparte son rostros muy bonitos, muy armónicos, los dos tienen armonía, es el de Diana y el de Kate, ¿no? Vemos que sus Bueno, rostros, yo creo que William tomó, yo creo que esa información inconsciente, porque la armonía que tenía el rostro de su mamá, vemos que Kate también la tiene, es un rostro con muchas similitudes que ahorita iremos analizando, ¿no? Y pues interesante. bueno, Ujú. finalmente, toda esa información, vemos algo que es importante también en la reina que me llamó la atención, estoy viendo unos videos y su lenguaje no verbal es importantísimo porque vemos que tiene gestos mínimos. Las personas que tienen control de gestos o administración de gestos, pues son exactamente la reserva emocional constante, o sea, se están resguardando, ni siquiera esos gestos o microgestos que luego no controlamos, ella le salían naturales, los controlaba también. De repente lograba esbozar una sonrisa, levantar una ceja, pero realmente era mínimo lo que tenía, y eso pues, provoca poca expresividad facial, ¿no? La cara de póker, ¿no? Hablando de lo que vamos a hablar después, ¿no? Las cartas y todo, y la cara de póker, pues vemos claramente que pues no sabe si está de buenas, de malas, si le molestó, si la puso feliz, y pues a final de cuentas eso le hace una postura recta y muy responsable, ¿no? Que si nos vamos al análisis de lo que se hubiera sido a lo mejor un poco el reinado con el rey Felipe, ¿no? Si hubiera tenido Bueno, realmente no fue rey, fue príncipe consorte. príncipe, príncipe Príncipe consorte. consorte, sí. Y duque, y con el título de duque de Edimburgo, que no llegó con él, y un día dijo, oye, es que ya no lo soporto, ¿no? Dice, ¿por qué? Porque aquí cualquier noble, aunque sea pequeñito, pues es mayor que yo, ¿no? Entonces, Claro. porque aquel agarraba por su cuenta las parrandas y dicen las malas lenguas, ¿no? Dice la historia. Entonces, le dio el título de duque de Edimburgo y entonces, además, asesora de la reina, ¿no? Y ahí va. Yo admiro a Felipe, pero a ver, cuéntame qué defecto, porque también tenía su carácter el muchacho, ¿eh? Pues vemos que hay muchos rasgos que pueden ser choque de trenes, como les digo, porque también tenía una nariz prominente, o sea, sí tenía un liderazgo que estuvo, yo creo que con contención todo el tiempo, lo tuvo que contener. Vemos una mirada que a mí me llama mucho la atención, es una mirada profunda. La mirada profunda, pues tiende a ver como cosas que pudieran suceder después, pero en el caso de él, vemos que cuando hay una mirada tan profunda, hay una tristeza y soledad profunda, eso se le nota mucho en la mirada, incluso las bolsas que se le marcan tanto en los ojos, que eran muy marcadas, vemos que también hablan de un aspecto de depresión, o sea, yo creo que vivió en un aspecto de soledad profunda, a lo mejor por su fortaleza, porque también tiene un mentonazo, ¿no? Tiene el mentón fuerte, y la mandíbula muy marcada, era alguien que tenía la fortaleza, una cosa es el mentón y otra cosa es la mandíbula, y él tenía la mandíbula muy marcada, pues bueno, a lo mejor por eso lo sabía manejar de alguna manera, pero pues el rostro, como decimos siempre, no miente, y esa tristeza y soledad profunda la vemos claramente. Vemos un aspecto competitivo que tuvo que guardar. Sí, Al- oye, déjame hablar un poco de la tristeza. Tuvo una niñez muy triste. Su mamá tiene parte de su familia era griega, ¿no? Y parte escocesa, entiendo, pero a la mamá la mandaron al manicomio, una temporada. Después se metió a la iglesia y fue monja, y bueno, eh, no digo más, pero sí tenía muchos motivos para llegar como un niño que había pasado una niñez muy fuerte y también adolescencia, ¿no? Y se sí, con esa encontró a su tristeza. pareja en una reunión y fue aparentemente un amor a primera vista porque los dos se flecharon. Pero bueno, te dejo continuar. Sí, vemos un aspecto competitivo, alguien completamente competitivo, territorial, por esas líneas de expresión que tiene en el rostro, que son los nasolabiales, que son los que van de arriba hacia abajo, pero también se le ven líneas de expresión muchas que van de abajo hacia arriba contra la gravedad. Esas son líneas de expresión de tensión. Tiene muy marcado el rostro con esas líneas de expresión. Vemos que es una persona por ese tipo de nariz que es muy directo, muy franco.
vemos pues en un aspecto que era poco diplomático, la verdad, con alguien que es tan directo, tan competitivo, tan territorial, pues difícilmente vamos a encontrar un aspecto diplomático. Y en su lenguaje no verbal, pues vemos que es una postura militar constante, ¿no? Es como la postura militar, el que da órdenes, ¿no? El que en ocasiones no sabe recibirla igual de la misma manera las órdenes, pero sí sabía dar órdenes. Y vemos movimientos decididos y todo. Sin embargo, pues como en el ajedrez, pues la reina prevaleció, ¿no? Y mató al rey. Entonces, Sí, finalmente. así es. Fue ocupó, eso sí, y de ahí conoció a la reina, ocupó un alto cargo dentro de la Armada del Reino Unido. O sea, sí fue un tipo que sabía de mar y tenía don de mando, ¿no? Militar, sobre todo. No, y se ve que tenía la extracción militar porque sí se le notan sus posturas y todo, ¿no? Son muy de aspecto militar. Y pues bueno, luego ya pasamos al hijo, ¿no? A Carlos III, que el rostro ha tenido dinamismo. Ahorita ya lo que podemos ver en su rostro es muy diferente a lo que tenía antes y en lo que tenemos ahorita, yo creo que ahorita está en el punto más positivo su rostro. Antes no era tan positivo y ahorita lo podemos ver que está en el punto más positivo porque ya empieza a denotar. Yo creo que el tema de tener el poder ya real en la mano, pues por eso es la parte dinámica del rostro. Vemos que Sí. empieza a esbozar ya rasgos de liderazgo diferentes a los que tenía antes. Vemos una persona con capacidad de hacer dos o tres cosas al mismo tiempo, que en apariencia uno no lo entendería así. Lo vemos como un rey, vemos que pues a lo mejor no tiene la necesidad, él tiene esa capacidad. Vemos un aspecto que es importantísimo, Tocayo y Rodrigo, que es las orejas las tiene un poquito en forma de asa abiertas. Es una Sí. persona que no sabe ser buena escucha, difícilmente te va a escuchar, difícilmente te va a entender si le quieres llegar con el tema verbal, verbalizando las cosas. Yo creo que es alguien para llegarle con una cartita, con un dibujito, a lo mejor puede ser más visual, como es intelectual, recibe la información a lo mejor escrita, pues mejor, porque sí tiene rasgos de intelectualidad. Vemos que ahora tiene ya rasgos que no tenía tampoco antes, de reflexión. Tiene de repente su mirada tiende a tener un aspecto de reflexión que antes no lo tenía y una sensibilidad. Antes era una mirada un poco tónica y ahorita ya la tiene más reflexiva. Vemos que ha habido una evolución en eso. Vemos por la poca distancia que tiene entre sus sienes y lo que es la ceja, donde termina la ceja. Estamos hablando de alguien que tiene un TOC, es alguien con un trastorno obsesivo compulsivo porque es perfeccionista al 1.000.000%, o sea, es impresionante. Yo creo que si es el de me moviste la lata, estaba en la alacena así, ya la pusiste así, la voy a volver a poner así, o sea, alguien con un nivel de perfección altísimo. Y vemos a alguien que tiene también un aspecto de sensibilidad artística, ese tipo de mentón que tiene también, que tendía a ser muy delineado, ahorita ya se pierde la línea, pues tiene un Sí. aspecto de sensibilidad. Yo creo que tiene tendencia al arte, a ver algo en el arte. Y su empatía, si lo queremos ver, es una empatía reservada, no es una empatía flórida, ¿no? O sea, que saca así la información y todo, no, es como muy reservada su empatía y lo vemos claramente. Y vemos que pues un poquito ya con el tiempo la mirada se le está pareciendo en algunos rasgos al papá, tiende a ser un poquito profunda. Yo creo que también trae, y también el tema de las bolsas de los ojos, lo comparte. Yo creo que también trae un aspecto de depresión, trae un aspecto claro de depresión, que yo creo que tiene que ver mucho, y ahí brincamos un poquito con Camila, porque Camila es una personalidad analítica completa, trae los rasgos de análisis impresionante, y vemos que tiene ese callo de león, lo tiene también muy desarrollado. Entonces alguien calladita, calladita, pero tiene su liderazgo muy claro. Sí. Yo creo que todo el rechazo que pudo haber soportado, ¿no? Durante décadas, pues lo capitalizó en eso. Lo vemos en un rostro que se ve capitalizado. Su rostro tiende a ser oval, tiende a tener emociones, ¿no? A tener un poquito de emoción. Tiene una sonrisa. Ella, si vemos la mayoría de sus fotos, siempre tiene la boca abierta, entonces tiene un poquito la comunicación abierta, a diferencia de los otros tres rostros que vi. Vemos que Ujú. tiene la comunicación abierta y la sonrisa, ¿no? Cuando se ríe, incluso su sonrisa tiende a ser amplia y natural.
tiene, yo creo que le hemos endemoniado un poquito porque también tiene, pues una mirada con ojos, afables, ¿no? Amables, tiene una mirada amable. Su mentón es redondeado a diferencia de los otros tres rostros que es muy cuadrado, ¿no? Ella sí tiene más sutileza para soportar las cosas y su expresión es relajada. Vemos también el aspecto de la resiliencia. Yo lo veo muy claramente en lo que es el cuello, todo lo que es, la línea de expresión del cuello que es muy chismosa también. Sí, Para todo lo que ha pasado, no le veo sí. tan marcado el cuello. Eso habla de un aspecto resiliente, es una persona que sabe manejar todo lo que ha sucedido, tiene personalidad adaptable. Y yo creo que hay algo que es importante que analizando, ¿no? Porque aquí se analiza todo, ¿no? La conducta y todo. Y yo creo que con toda la situación de lo que ha estado sucediendo y todo, vemos que tiene rasgos que tienden, con todo el paquete que acabamos de hablar, pues tienen rasgos que son caninos, ¿no? Con el tema de la zoomorfología, que también empatamos. Y la zoomorfología en sus rasgos caninos vemos que es alguien que puede tener, pues la lealtad, ¿no? Dentro de todo tiene un aspecto de lealtad también que puede desarrollar. Y vemos también que tiene como que baja necesidad de protagonismo, que eso es bien importante, ¿no? Si lo vemos, a mí me toca verlo mucho en análisis que hago, incluso de temas artísticos y todo, si vemos que en una pareja, si los dos son artistas, híjole, es un problema, ¿no? Porque los dos quieren lucir, los dos quieren brillar y no hay alguien que diga, yo sé estar detrás del telón mientras tú estás en el escenario, ¿no? Y en este caso yo creo que ella, una cualidad que es importante, ella la tiene y la podemos observar, es que tiene esa cualidad y a pesar de eso, pues busca tener con sus capacidades la cercanía, ¿no? Yo creo que aquí sería ya bueno hablar de la princesa Diana, ¿no? En Sí, sí, o sea, escaloncito, cuando decías que tenía una facilidad para hacer varias cosas a la vez, una de las múltiples que tuvo era que tener varias. tenía dos señoras, ¿no? Con la que estaba casada y con la que quería. Siempre dijo que quería casarse con ella, con Camila. Fíjate que eso lo voy a adoptar para los cursos, ¿eh? Lo voy a adoptar. Está bueno eso. Y Bueno, con Diana, bueno, Diana, a mí en lo particular es alguien que me transmite mucho, ¿no? Entonces, sí analizarla, ya la había analizado antes, la analicé pues con otro objetivo, ¿no? Con toda la información, con los demás personajes, pero para mí, yo creo que algo que refleja claramente y esa capacidad, tiene una inteligencia emocional a flor de piel, porque pues las emociones las refleja, no es porque las manipule ni las maneje, sino tiene un aspecto de manejo de emociones porque lo refleja claramente y lo vemos claramente en el aspecto emocional. Recordemos que es de las cejas al pallium, que es lo que sería el antifaz. En el antifaz vemos pues, mucha información, vemos unos ojos grandes y expresivos. A lo mejor no tenía que decir nada con la boca y con los ojos nos estaba diciendo absolutamente todo en todo momento. Vemos unas cejas suaves y arqueadas, ahí coincide con los de la reina que buscaba la protección, o sea, ese tipo de arqueo es como un candado. Yo doy protección, pero también le gustaba sentirse protegida. Vemos un rostro armónico, mucha armonía en su rostro, de un lado y del otro. Vemos que la armonía es como muy clara, inclusive al momento de sonreír y todo. Vemos labios definidos y vemos los labios, la carnosidad de arriba y de abajo es muy similar. Estamos hablando de una personalidad justa y pareja. Es una persona que buscaba justicia y ser parejo en todos los aspectos. Una nariz también recta y delicada y un mentón sutil. Vemos que a lo mejor, si lo queremos entender como el liderazgo, ¿no? Como el liderazgo incisivo, el que llega directo, el que ataca, no lo tenía, pero lo que sí tenía era con esa inteligencia emocional, un aspecto claro de liderazgo. ¿Qué le provocaba en su personalidad todo esto? Pues obviamente una alta empatía, ¿no? Conectaba muy rápido con todas las personas por su sensibilidad, por su emocionalidad. Sin embargo, el tema de las cejas, pues a mí me llama mucho la atención y yo creo que fue un gran punto en todo lo que fue su vida, pues esa necesidad de afecto, ¿no? Porque finalmente buscaba seguridad, yo creo que todo el tiempo y la tuvo, yo creo que por algún momento y luego ya no la pudo encontrar y por eso pues, todo lo que pudo haber hecho después, ¿no? De haber estado casada y tenía carisma, espontaneidad, autenticidad, la verdad es que sí la vemos con mucha información muy positiva en todo eso, la conexión humana, que yo digo que esa es muy difícil tenerla, no puedes tener conexión, muchas personas en la actualidad conectan, ¿no? Incluso me llama la atención cuando hay redes sociales de por medio y hay una conexión, pero lo que es la conexión humana, ella la tenía muy clara porque pues también tenía esa humanidad, ¿no? Entonces, yo creo que esa conexión que es muy difícil, en ella la podíamos encontrar.
algo que me llama también mucho la atención de su lenguaje no verbal, ella siempre buscaba acercarse. Cuando alguien le hablaba, le decía algo, muchas de sus imágenes las vamos a ver que la cabeza la tiene inclinada porque buscaba esa cercanía, o sea, ella lo buscaba, lo propiciaba, ¿no? Inclinaba la cabeza y eso habla justo de lo contrario a lo que tenía en algún momento su esposo. Ella sí es muy buena escucha, entonces alguien que es buena escucha, por lo regular puede ser un gran confidente, ¿no? Tenía un tema de confidencia, yo creo que es muy bueno y su sonrisa cálida, ¿no? Y auténtica, que finalmente sí, la sonrisa se veía natural, no es la sonrisa selfie que ahorita vemos en muchos temas, y el contacto natural, ella buscaba el contacto, vemos que había mucho tocamiento con las manos, con las personas y con todo, y la realidad es que yo creo que eso pues le provocaba la calidez, y yo creo que hay una gran realidad, ¿no? Lejos de que a mí sea una persona que me llame la atención y me agrade, ¿no? La realidad es que pues tenía la conexión con millones de personas. O sea, yo recuerdo cuando murió y todo, y cuando iba a ser reina, pues princesa, todo lo que pasó, ¿no? O sea, había un movimiento en todos lados. O sea, la realidad es que el conectar con millones de personas es muy difícil, ¿no? Y sin redes sociales, ¿no? Y en redes sociales, para los muy, muy jóvenes, ¿no? Y que no conocieron la trayectoria de Diana, o Diana en inglés, ella fue una defensora, bueno, de darle seguimiento a la desactivación de minas terrestres era una de las armas más crueles, porque pues había niños que habían perdido piernas, después de una guerra, lo más difícil es remover las bombas, ¿no? Aquí en España con los incendios encontraron alguna vez una bomba no explotada durante la guerra civil. Entonces las minas y las guerras hacen que haya cosas ahí. Entonces pasó por todo el mundo, también ayudó, hay unas imágenes muy, muy conmovedoras cuando llevaba ayuda a los niños en África. Y supo manejar esas cualidades que tú mencionas para que fueran conocidas en todas las partes. Vamos a esperar a que regrese el tocayo. ¿Tú qué piensas de Diana, Rodrigo? A mí cuando murió no podía creer la noticia. Yo me acuerdo perfectamente bien cuándo sucedió el tema de las Torres Gemelas, dónde estaba el día del temblor y dónde estaba el día de el fallecimiento de Diana. O sea, me acuerdo perfectamente. Así de importante es el evento. Creo Es que es correcto. algo que marcó por completo nuestras vidas, ¿no? Sí, sí, inolvidable. Y de ahí que le haya puesto el pueblo británico la reina de corazones. Por eso la incluimos en esta monarquía, porque es la reina de corazones. Elton John le escribió, bueno, Adaptó. le puso una nueva letra a Candle in the Wind, ¿no? Donde hablaba de Diana. Originalmente era una canción dedicada a Marilyn esta Monroe. Marilyn Monroe, sí. Bueno, te seguimos. Mira, me da mucha risa, bueno, no risa, pero en una parte de lo que nos estás diciendo, pues son la misma familia, ¿no? Entonces, cuando dices que hay rasgos similares, cuando menos en Elizabeth, Carlos y William debe haber pues algún parecido y también por el lado del papá, ¿no? Sí, hay rasgos, hay que hacer como la diferenciación, ¿no? El rasgo de Sí. temperamento es uno, que ese sí Uh-huh. viene en tu kit de arranque, ¿no? Con el que naces, que luego a mí me llama la atención, ¿no? Que hay bebés que nacen ya con líneas de expresión, ¿no? Dices, ay, ¿a poco ya, o sea, ya nació analítico, ¿no? Ya nació con callo de león, ¿no? Ya nació con algo. Esos son rasgos de temperamento que obviamente se adquieren genéticamente y los Sí. rasgos de carácter. Y me llama la atención mucho, muchos de los rasgos son más bien rasgos de carácter, ¿no? Y lo puedo ver porque incluso son rasgos que antes no se tenían en el rostro en el pasado y luego ya los empiezan a tener y adquirir. Y pues bueno, es donde llama la atención. Y aquí por eso quise poner a Diana como en este punto, porque ahorita pues yo creo que el que sigue ya es William, su hijo, Sí. que vemos que es como si metiéramos un poquito en una licuadora, pues a los dos, ¿no? Al papá y a la mamá, y vemos que hay rasgos como que tiene de los dos, ¿no? Lo primero que tenemos, bueno, es alguien que
tiene la frente muy amplia, es alguien ampliamente intelectivo, ¿no? Es alguien que si le quieres llegar por algo, le puedes llegar por el aspecto intelectivo, pero ojo, también tiene desarrollada la parte media. Su rostro tiende a ser un poco ovalado, porque también tiene los cachetes y los pómulos desarrollados, y vemos que tiene pues también esa parte, ¿no? Yo creo que en su toma de decisiones siempre tiene el aspecto intelectivo, que es el predominante, pero también le suma mucho la emoción, que es obviamente pues lo heredó de la mamá, ¿no? Claramente el tema de la forma de rostro que tenía Diana y todo, pues claramente lo tiene. Vemos una mirada tranquila, por lo regular su mirada tiende a ser tranquila, no es una mirada tensa, ni una mirada alertada, ni una mirada en tensión, sino lo vemos con una mirada tranquila. Vemos que por lo regular esboza una sonrisa, no en todas las sonrisas que veo hay naturalidad, pero trata de ser empático, ¿no? Como que tiene esa inercia, ¿no? De conectar con una sonrisa. Vemos rasgos importantes de liderazgo, que vemos su nariz, ¿no? La nariz recta, que yo creo que si la podemos ver que puede ser heredada, muy, muy bien heredada, yo creo que del abuelo, ¿no? Y un Ujú. poquito también de la abuela, pero más del abuelo, por la forma de nariz que tiene. Ese tipo de nariz que rebasa ya lo que es esta parte ya estamos hablando del instinto. Cuando la nariz rebasa un poquito ya la parte instintiva, vemos que es alguien que también tiene como interés o preocupado por el aspecto económico, por el aspecto de que todo esté bien financieramente y todo vemos que tiene esa capacidad también, es alguien que se fija en eso y pues bueno, yo creo que puede ser positivo para un reinado, ¿no? Porque pues la idea es que siempre se tengan las cosas, vemos un mentón firme con fortaleza para soportar ideas. En su personalidad yo lo puedo categorizar como alguien prudente, vemos prudencia, alguien analítico por el aspecto intelectivo, alguien con estabilidad emocional, que eso es importantísimo, porque ahorita con todo el oleaje, después de lo que él viene, ¿no? Pues también del papá, bien pudo haber heredado esa capacidad de hacer dos tareas al mismo tiempo, tres, pues no, él vemos que es una persona estable emocionalmente, lo veo responsable y lo veo con ese tipo de emotividad que puede reflejar, ese tipo de sonrisa y todo, que sí puede estar un poquito enfocado al servicio, o sea, sí puede tener algún aspecto de servicio importante. En el lenguaje no verbal me llama la atención, la cara dice una cosa, pero su cuerpo, su probabilidad luego dice otra. Vemos movimientos muy contenidos, hay como que no sabe fluir, ¿no? Yo creo que necesitaría ahí un tema de apoyo ya después, si llega a ser rey, porque sí necesita tener como más fluidez corporal. Lo veo muy contenido, está en contención todo el tiempo. Sí. Vemos la sonrisa moderada, yo creo que es una característica que puede tener y puede ser algo positivo, pero pues yo creo que tendría que ser un poquito más abierta, tendría que abrir más la sonrisa, tendría que ser más abierto en sus movimientos, porque esa apertura que tú tienes en los movimientos te da apertura con los demás. A lo mejor no va a tener jamás la misma cercanía que su mamá, pero yo creo que sí puede llegar al punto de provocar la apertura y lo veo seguro, eso es bien importante, ¿no? Porque si pensamos, ¿no? Si uno fuera rey, ¿cómo te gustaría que tu sucesor fuera? Pues yo creo que lo primero que puedes pensar es que tenga liderazgo y que tenga seguridad, y yo lo veo que sí tiene esa capacidad. Tiene una línea de expresión que de repente se les esboza en la frente, que me llama mucho la atención, que la hemos visto, la vimos la vez pasada con todo el tema de los papas y todo. Él tiene, Sí. se le marca y se les esboza el ave en vuelo, es alguien que tiende a la reflexión y a incluso obtener, yo creo que como base o como soporte, un aspecto espiritual, lo puede tener, lo cual es, pues, yo creo también un poco positivo, sale de lo demás, ¿no? Que es muy lineal, todos los demás son muy lineales, él sí tiene Sí. suave en vuelo, y vemos, si lo vemos como una combinación, vemos que tiene pues, a lo mejor la disciplina que pudo haber tenido su abuela y la empatía de la madre, ¿no? Que yo creo que serían los dos pilares que él tendría que tener ahorita para un reinado. Ujú. Ya la mejor después el aspecto de la figura paterna, pero pues bueno, yo creo que los dos grandes pilares que puede tener claramente él, porque lo hizo, lo convivió, hubo convivencia de años y todo, y yo creo que la abuela en algún momento pues conformó esa figura materna ausente, ¿no? O sea, tuvo que haber estado ahí un poquito presente en esa parte, pues bueno, lo vemos claramente, ¿no? Oye, Y luego oye, ya, oye, sí, oye, Paco, porque es muy importante, porque ya tocaste la reina, ya tocaste el tema del rey actual y estás hablando de William o de Guillermo, que es el que sigue, ¿no? Si todo marcha de acuerdo con lo previsto. De esos tres, tú puedes de alguna forma decirnos, en tu opinión, eh, quién es más líder. Digo, la hay reina, la reina, la sin duda. reina, completamente, sí, sin duda.
Sin duda, porque tiene pues toda la capacidad, ¿no? Completa. Tiene la exigencia y autoexigencia, que es importantísimo. Tiene eso de que no reflejar las emociones, a lo mejor pues también es un aspecto, ¿no? De liderazgo, lo hemos visto pues, en líderes deportivos, ¿no? En Messi, en muchas personalidades, que es Sí. importante, porque eso ayuda mucho, ¿no? Para el tema del liderazgo. Tiene el liderazgo en la nariz muy claro. Vemos que pues, a lo mejor yo creo que el único punto negativo en ese liderazgo es tanta contención emocional, que yo creo que no es tan buena. Yo creo que un aspecto de liderazgo y sobre todo el liderazgo ya actual tiene que ver y tiene que estar muy claro la conexión y el empate, ¿no? La empatía. Y yo creo Ujú. que ella pues, no le interesaba eso, ella nada más le interesaba hacer bien las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que es Oye, positivo. y de Carlos y William, ¿quién será mejor? ¿O quién pinta mejor, en tu opinión, como líder? Claro, William. uno está construyendo, ¿no? Su imagen y lo que va a ser su reinado, pero le vas a Guillermo, a William. Sí, por un aspecto que es importantísimo, el tema de las orejas en forma de asa, incluso que él las tiene muy marcadas, o sea, ahora sí con el pelito se las disfraza, ¿no? Pero la realidad es que las tiene muy marcada la oreja en forma de asa, o sea, muy despegada del cráneo, pues o sea, es alguien que es mal escucha, entonces yo creo que eso ya es un rasgo muy negativo, tan negativo que pues en mucha información y en muchos libros, ese tipo de rasgo genera una psicopatía presente, así se llama, psicopatía presente, Te ¿no? refieres a Entonces, Carlos, ¿no? A a Carlos, el, o sea, Carlos Carlos lo III. un poquito por eso, ¿o crees que no es tan, o sea, que no es tan, no, es una falla, pues, o es una área de oportunidad, diría nuestra amiga Rosy Ortiz. Sí, un área de oportunidad, como bien dice Rosy. La verdad es que sí, es una falla, porque la realidad es que esa parte, para alguien que va a manejar masas, ¿no? Entendiendo que un reinado es que tú eres la cabeza de masa de gente, y yo creo que es importantísimo que tienes que ser un buen escucha, si no es buena escucha, y bueno, tiene que ver mucho el ser buen escucha, no nada más con todo lo que es en volumen, también en corto, ¿no? Un concejal, que muchos reyes tienen sus concejales y sus ¿No? consejeros en todos los temas, no son ávidos en todo y tienen que saber todo, pues ni siquiera eso tienen la capacidad de escuchar, ¿no? Y eso pues puede provocar un aspecto de ira en algún momento, ese tipo de personalidades. ¿Por qué llegan a la psicopatía? Porque pueden tener rasgos un poquito de ira, ¿no? De enojo. Lo vemos en los labios de él, ahorita que estoy analizando con esto que estás preguntando, Tocayo, veo sus labios y sus labios tienen un color pues, raro, ¿no? Diferenciado en los labios de Carlos III, porque lo vemos que tiene una coloración rara. Se ve que sí es alguien que es incluso medio enojoncito, ¿no? O sea, cuando te enojas, acuérdate que jalamos aire y apretamos la boca y rompes los vasitos de los labios, los vemos un poquito con una coloración rara, cosa que William, pues no, William yo creo que tiene, como bien dices, una capacidad de tener una construcción diferente. La base que yo veo es muy buena, es muy positiva, porque tiene pues, esa suma, ¿no? De las dos personalidades que puede tener. Yo lo veo un poco de su abuela y de su mamá, veo que tiene esa suma y yo creo que puede ser un reinado muy prudente, un reinado muy analítico, un reinado con esa estabilidad emocional que es importantísima que él tiene y que se ve que es natural, no se ve como manejada, como muchas veces en las monarquías se nota, aquí no lo vemos que es muy natural y lo veo muy natural porque ahora vamos al análisis de Kate, que Yo tengo Kate también, una pregunta, Paco. sí, 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 Tú puedes sí, sí, sí. distinguir, por ejemplo, porque platicábamos, Fortunio, que ellos fueron mandados de repente a una escuela militar, Ujú. probablemente no convencidos de querer ser militar o no con las entrañas esas militares. ¿Se puede saber la cara de un general militar o de un general hecho militar? ¿Me entiendes la postura? ¿Es él una persona verdaderamente de armas? Me refiero a lo que vaya, esto define lo que va a suceder en el futuro en algún momento. Va a ser una persona de verdad enfocada en el ejército, siendo un egresado de la escuela militar. Yo creo que en estructura, yo creo que parte de su falta de movilidad corporal tiene que ver con esa estructura o esa base militar, ¿no? Yo donde puedo ver que sí puede haber rasgos, que son rasgos que no tienen que ver con que vayas a una escuela militarizada o no, sino con rasgos faciales que ya traes innatos y todo, en las frentes, ¿no? En la frente del almirante, que yo digo mucho, ¿no? Hay frente de almirante y en la frente del almirante, luego se puede, pues, ver que es una frente amplia
y es una frente, pues que tiene como toda la amplitud de ideas. No es una frente ancha, o sea, no nada más es amplia de lo alto, sino es una frente ancha. Y lo veo yo en él, por ejemplo, que sí tiene esa capacidad intelectiva, que si le combinamos pues la cuestión de este aspecto ave en vuelo y todo lo que hemos visto, que puede ser reflexivo y todo, yo creo que es muy positivo. La verdad es que si esta estructura se puede notar, contestando tu pregunta, a lo mejor en cómo son posturas, formas de respuesta, todo ese lenguaje no verbal, ¿no? De los movimientos corporales y todo, lo podemos ver, pero pues tiene que ver también mucho la naturaleza, de dónde vienes, cómo son tu tema, el temperamento y todo el tema que tiene que ver con la genética y todo, pues claramente también lo podemos, ver y observar ahí, y Ok. en él sí, pero sin embargo, yo lo veo más prudente y analítico, que yo creo que es muy importante, y yo creo que es alguien que puede tener una apertura importante, que también yo creo que eso es bueno, ¿no? No lo veo como alguien cerrado, lo veo como alguien que puede tener la apertura. Obviamente el tema de la oreja es muy diferente a la de su papá, qué bueno que heredó la de su mamá, porque es muy diferente, y sí puede ser alguien que puede tener un grado de buena escucha. Algo que es bien interesante, que viene el rostro de William, y se los voy a decir porque eso sí es parte de lo que analizamos en un análisis facial. Vemos el quebranto. El quebranto viene siempre en la nariz, que es el eje de las personas. Y vemos que su quebranto, la parte alta, se le ve un poquito, en la nariz se le ve como aplastado un poquito como si fuera de golpe, un golpe de boxeador, ¿no? Que tiene el nariz con un golpe. Ese quebranto se le nota en la parte alta. Yo lo que hago en un análisis es que la nariz completa es como toda tu edad, ¿no? La parte media de la nariz es tu edad en la que estés, si tienes 50 años a los 25 años, ¿no? Y si ya me voy para abajo, más acercándome hacia lo que es la salida del ceño, del entrecejo, él tiene el quebranto muy claro en donde, en la edad de donde le pasó lo de su mamá. O sea, tiene ese quebranto en la nariz, o sea, él trae a su mamá marcada de por vida siempre en su eje, que es O la sea, nariz. ¿vendría siendo esto, Sí, esta parte? Donde comienza la nariz, puede ser. el quebranto es toda, bueno, el quebranto se ve, por ejemplo, yo la tengo un poquito aguileña y tiene que ver con que aquí yo tengo un hueso salido y tiene que ver con una situación de Ah, vida, ajá, de vida esa que me pasó en la como infancia. protuberancia, ¿no? Una protuberancia. Protuberancia, en algunos casos es protuberancia, en otros casos es como la nariz de lado, como que ahí se va un poquito de lado, en algunos otros casos se ve como aplastamiento, todo lo contrario, o sea, se ve como aplastamiento. Al final de cuentas es un quebranto, hay algo que está quebrado ahí en el eje, y él se Ok. le nota el quebranto en la nariz, justo en la parte, pues como media alta, que es justo la edad que pudo haber tenido cuando sucedió algo tan fuerte, ¿no? Como fue lo de la mamá, fuerte porque pues era su mamá No, principalmente, bueno. fuerte por todo lo que pueda haber en la panza de información que no sabemos si conocemos, que a lo Lo mejor, hicieron marchar a él, o bueno, no marchar, pero caminar detrás del ataúd de su mamá, ¿no? Y claro, el pobre de Harry, que era unos años menor, pues le puso una carta que decía mommy, ¿no? Mami, ¿no? Al claro, final. cierto, O sea, claro, imagínate el trauma que eso puede significar, ¿no? Además, sí, tenías que caminar derechito y lo que iba diciendo el abuelo, ¿no? claro, Y claro, está calladito y cañón. cooperando más, ¿no? Sí, sí. Oye, háblanos de Kate. Kate, bueno, Kate a mí en lo personal y particular me llama mucho la atención porque es una mujer pues, que es guapa, ¿no? Armónico su rostro y todo. Y el tema de la distinción. A mí el tema de la distinción y la elegancia me hace como un match muy fuerte y es como una atracción muy clara, ¿no? A Y mí en me el gusta caso de más ella, que Diana, a mí me gusta más que Diana, o sea, si me dieran a escoger digo, claro, me quedo con Kate. O sea, con todo lo que significa Diana y todo, pues, se me hace más atractiva y más formal y más, no sé, con más talento Kate en esa cosa de... para mí sería difícil decisión, Tocayo, muy difícil decisión, pero sí. Pero sí, la verdad es que su rostro tan armónico, vemos en ese tipo de rostro, porque luego pensamos que las caras bonitas no tienen fortaleza, ¿no? Y yo en el rostro, lo que yo veo en su rostro como información general, sí es como una fortaleza silenciosa, ¿no? Porque sí se le ve con todo lo que estamos viendo ya de rasgos. Vemos, bueno, su rostro ovalado habla de emotividad, es alguien que tiene el aspecto emotivo. Su simetría facial
habla de empatía, ¿no? Es alguien que puede empatar claramente porque cae bien de principio el hecho de que tenga los hoyuelos es en el inconsciente una forma de empatía. Ya tú cuando ves a alguien con hoyuelos, aunque no lo tengas registrado conscientemente, te cae bien, ¿no? Entonces ya tiene los hoyuelos marcados, sobre todo más el hoyuelo del lado íntimo, se nota más, se denota más un poquito más. Vemos su tipo de, su configuración de rostro son rasgos felinos, ¿no? Es ojos almendrados, que son atractivos, es pomulosa, todo el aspecto de la sensibilidad, la tienen más o menos un rostro con esos pómulos, tiene la sensibilidad claramente en los pómulos, es una personalidad que seguramente le gusta el reconocimiento, si hace algo, le gusta que se lo reconozca, no le gusta que no pase desapercibido, y vemos sus comisuras que tienden a ir mucho hacia arriba, son rasgos felinos, ¿no? Entonces, el tema no positivo de ese tipo de rasgos felinos es que son como un gatito, ¿no? Como lo que hemos hablado en alguna ocasión, son volubles y cambiantes. Lo estás así acariciando, ronronea, pero de repente no sabes por qué te dio el garrazo, ¿no? Entonces hay que tener un poquito de cuidado con eso. Sin embargo, pues vemos que la armonía que pueda tener en su rostro puede ser como una compensación muy clara en eso. Vemos con ese tipo de rostro, pues sí, una inteligencia emocional, no al nivel de Diana, claramente, pero sí puede tener una tendencia de inteligencia emocional. Vemos un autocontrol, que eso es importantísimo. Vemos también adaptabilidad y pues lo que decíamos, su liderazgo puede ser muy discreto. Su no verbal, su lenguaje no verbal, pues vemos una sonrisa genuina, que eso es bien importante, sí se ve que es natural. Vemos un excelente contacto visual. Ella, todas las personas, a lo mejor lo que hacía Diana es que se acercaba corporalmente. Ella lo que sí hace es que a todo mundo lo ve. O sea, cuando están hablando con ella y todo, tiende a ver, o sea, su mirada está enfocada, poniendo atención. Es una persona atenta y eso genera una gran empatía porque tiene un excelente contacto visual. Vemos sus gestos elegantes, que para mí son así como Ese. maravillosos, ¿no? Todos sus movimientos, su movimiento de manos, todos son muy elegantes, su forma de caminar, su caminado. Por eso ella sí, si lo vemos como felino, yo creo que ella es incluso un felino ya desarrollado, porque la vemos que siempre llega como por en medio de los espacios, con un caminado lento, con un caminado, o sea, como pantera, ¿no? Véanme, aquí estoy, se hace notar claramente y con elegancia, ¿no? No con otro tipo de cosa. Y yo creo que lo que transmite claramente, pues es calma, ¿no? A mí me transmite, la veo y a mí me da como una paz verla, tranquilidad. Su eje de la nariz, hablando de los ejes que estábamos hablando ahorita, vemos que su eje no está tan pegado, o sea, está un poquito, tiene una distancia considerable. Eso da espacio a no ser mecha corta, y si no eres mecha corta, da espacio a la reflexión. O sea, es una persona que puede tener una tendencia clara a la reflexión. Obviamente tiene altas aspiraciones por su tipo de ceja, que incluso la del lado íntimo la tiene, ya va para la doña que vuela, ¿no? Ese tipo de ceja. Y vemos que su mirada tiene un poco de profundidad y el ojo mediano, lo cual también tiende a ser positivo porque pues ve minucias, ve detalles. Su parte alta del rostro, su frente es redondeada, es alguien que tiene la capacidad de ser, por eso es adaptativa, porque no tiene las ideas cuadradas, es alguien que puede tener una capacidad de negociación y de pacificación. Ese tipo de frente se llama la del pacificador, ¿no? El que puede estar en medio de dos puntos y ponerlos de acuerdo a los dos puntos con sus diferencias. Y pues bueno, yo creo que el otro punto que también yo me fijo mucho ya cuando se trata de en el aspecto femenino, ¿no? Toda la cuestión de lo que pueda tener venusina, ¿no? Pues su cabellera, ¿no? Su cabellera siempre está muy bien cuidada, siempre está muy bien peinada, siempre está muy bien hidratada, y eso habla pues de un aspecto de sensualidad y de sexualidad del cual se preocupa. Yo creo que eso es importante, ¿no? Porque esa es una esquinita del pastel que luego en aspectos de altos ejecutivos, líderes, funcionarios, pues dejan esa esquinita del pastel como a un lado y se les nota, ¿no? Pues la sequedad en el cabello y todo se empieza a notar, y en el caso de ella, pues se nota que no lo deja a un lado, y yo creo que pues también es positivo, ¿no? Que tengan una buena, vida sexual los que van a ser los reyes, yo creo que es positivo, ¿no? Puede ser muy bueno, y se ve que los dos, porque él también tiene todo el aspecto de la satisfacción claramente luego en las sonrisas que esboza y todo, y yo creo que es un rostro muy positivo para lo que pueda venir, ¿no? Puede ser más dinámico y puede hacer más cosas, yo creo que sí tiene esa capacidad, pero yo creo que con la forma con la que ya se maneja ahorita y con lo que tiene una base muy buena e importante para todo lo que pueda dar, ¿no? Oye, Tocayo, tú que vas a poner también un espacio en tu despacho
antes de casarte, oiga, ¿qué opina usted de esta foto? Porque me voy a casar con ella pasado mañana, ¿no? Sí. ¿Cuál de las tres parejas se te hace la mejor pareja? Como conexión entre ambos. ¿Con cuál te quedas? ¿Con la de Híjole, Camila, cuida a Charles como su mamá? ¿Como el príncipe Felipe que aguantó vara, sobre todo los primeros años? Bueno, los dos, cada quien tenía su asunto. Fue un rey, es el reinado más largo, el tercer más largo en la historia del Reino Unido, creo, ¿no? O el más largo, tal vez el más largo. Más de 50 años estuvo en el trono la reina Elizabeth o Isabel de Inglaterra, ¿no? Entonces, ¿cuál es la mejor pareja y la menos acoplada, dirías tú? ¿Podrías pues, darnos una idea o está muy difícil el asunto? no, sí, no, y es una, como siempre, tus preguntas muy atinadas, tocayo, y me gustan porque me retan. Entonces, yo creo que No, el pero primer, el, aquí yo de chismoso. el primer punto que yo vería, yo creo que si me preguntas eso por lo histórico, por lo ya vivido, por lo que ya sucedió, claramente, pues, la reina Isabel y el príncipe Felipe, yo creo que sería el ejemplo, ¿no? Porque ya es algo que ya lo vimos, ya lo vivimos y ya lo entendemos y lo podemos ver claramente que funcionó. Fue una fórmula que funcionó y funcionó muy bien, que por eso pues, fue el reinado más largo y todo. Fue como que el resultado es muy claro, ¿no? Muy positivo en ese aspecto. Pero yo creo que al tiempo, al nivel en el que estamos ahorita y todo, la proyección y el tipo de pareja que son William y Kate es muy positivo, porque para estos tiempos, yo creo que el hecho de que tengan esa como cuestión emocional, de que no estén buscando otras cosas, de que no estén con tanta algarabía, porque pues, teniendo el poder que puedes tener con un posible reinado y vivir siempre ahora sí que en un reino, pues todo lo que te puede dar a la mano y todo, y el hecho de que pueda tener se ven responsables, se ven que son armónicos, se ven que pueden funcionar muy bien conjuntamente y que ninguno de los dos está buscando como que el brillo mayor y que ella sí puede estar muy claramente siendo un poquito el poder y el equilibrio, ¿no? Detrás de lo que pueda hacer el rey. Yo creo que pueden hacer ellos una muy buena mancuerna para estos tiempos, ¿no? Para estos tiempos tan difíciles en eso, porque no, o sea, estamos hablando de algo que no es ordinario, ¿no? Lo que platicamos la vez pasada. Aquí hay algo extraordinario porque vemos que hay como una tranquilidad emocional, no tienen los problemas que se pueden notar y no hay los chismes y no hay nada. Yo creo que ese aspecto puede ser muy importante y habla de que es real y es genuino, que si hay una conexión y una empatía, ¿no? Un empate como parejas. Y aparte, si lo vemos en el rostro, a mí si me lo dices, con el rostro, sí se les nota y sí se les ve. Incluso muchas de las fotos que analicé, vemos que sus fotos son muy íntimas. O sea, o él la abraza con su brazo íntimo, la tiene abrazada con su brazo íntimo, que es importante, o ¿Cuál es el ella, brazo íntimo? A ver, espérame un poquito. ¿Cuál es el brazo íntimo? Que yo nomás tengo dos y quiero saber cómo se identifica el brazo íntimo. está muy fácil, porque el aspecto íntimo de las personas está del lado donde tenemos el corazón, ¿no? Ah, bueno. Del lado izquierdo, porque Ah, pues ahí es la conexión que hablábamos desde que estamos en... entonces abrazas con el izquierdo. Ah, se congeló ahorita un poco, Paco. Entonces todos, el lado íntimo siempre será el izquierdo, ¿no? Rodrigo. Exactamente, así entiendo. Y sí, tiene mucho que ver, pero yo me pregunto entonces, si uno te abraza del lado izquierdo, el otro te abraza del lado derecho. Entonces ahí hay tiene que ver yo creo que con la intención de quién abraza y quién Ya. es abrazado. ¿Mandé? Oye, Ya, aquí no, estamos. estábamos platicando, Rodrigo y yo, que todos debemos tener el lado íntimo el izquierdo, ¿no? Al menos que alguien le haya... Digo, se ha dado casos corazones que están del otro lado, pero es Ah, así como replay, ¿no? sí, Pero, sí, y, sí. y, y el abrazo con el lado derecho, por si alguien me abraza así con el lado derecho. Eso ya es el lado público. De hecho, la cabeza, si tú la ves más en una foto hacia el lado izquierdo, hacia el lado derecho, habla de que es una foto que tiende a ser más íntima o más pública porque tiene que ver con eso. Incluso cada dedo, o sea, no nada más el brazo, sino cada dedo tiene información. Y el hecho de que el dedo donde va el anillo, ¿no? De casado, vaya por regla general en el lado izquierdo y ese dedo Ujú. en lo particular es el dedo de la pareja
porque el dedo que le sigue es el dedo de la familia, el dedo chiquito es el de la familia. Muchas veces y lo vemos como ejemplos, porque hay mucha información urbana que tiene todo este lenguaje y esa connotación de información. El aspecto de las mafias sicilianas y todo, los líderes se ponían un anillo en el dedo chiquito, y es que pues trae la preocupación por la familia, ¿no? La familia ahora sí que como mafia, ¿no? Como todo el poderío que puedan haber tenido era una forma de reflejo en esa parte. El dedo de en medio, el hecho de que con ese dedo puedas hacer una grosería, ¿no? Y Sí, todo tiene que ver con el tema de los odios, las fobias, los miedos, o sea, tiene que ver mucho con eso. El dedo, con el que indicas, ¿no? índice, El índice. índice con el que indicas habla de un aspecto de alguien que puede ser impositivo, si le ponen mucho énfasis a ese dedo, ¿no? Si el anillo lo pone ahí y todo, es alguien que tiende a ser pues como indicativo, como impositivo, todo eso. Y este dedo, pues El no pulgar. en balde cuando das un like y toda esa información, es el yo, ¿no? Es el yo reflejado. Entonces, el pulgar es el yo. Si lo vemos de cada brazo, estamos hablando de este lado, toda la información del lado íntimo. Si lo vemos de este lado, toda la información del lado público. Porque hay muchas personas que se ponen, a lo mejor enfatizan el ponerse el anillo de casado en el lado público, ¿no? Y pues inconscientemente ahí hay una información que hay que analizar y revisar. Yo cuando hago un análisis me fijo todo eso, porque eso suma en la proyección de microexpresiones corporales también, ¿no? Como los Wow. tatuajes también lo son, como los orificios en las orejas, todo eso, ¿no? Entonces hay mucha información que puede ser muy rica y acertada en esa parte, ¿no? Oye, qué cosas aprendemos contigo todos los días. Sí, Este, hay de todo. Pues ahí están tres generaciones de Royals, como dirían en inglés, con el análisis de Paco Padilla. Y ¿algo que quieras agregar, tocayo? Pues yo creo que la verdad es la base, ¿no? O Dentro de todo lo decimos que God Save the King y ya dejamos de decir God Save the Queen hace algunos años. Ajá, dime. No, Sí. yo creo que la base en lo general, si lo vemos como un aspecto familiar, ¿no? Estamos hablando de una familia real o una familia británica. Yo creo que la base es muy buena y la base viene propiciada, pues obviamente por lo que conocemos desde ese momento, por la reina Isabel. Y yo creo que de ahí todo lo que pueda surgir y salir tendría que ser positivo. El hecho de que Carlos III haya sido pues gris, pues tiene que ver mucho, pues yo creo que, yo perdón, pero insisto, con esas orejas, ¿no? Con esas orejas hay algo que no estaba bien y pues yo creo que desde ahí el tema de que no sea un buen escucha, pues sí, puede generar un área de oportunidad, ¿no? Si él lo entiende y lo hiciera consciente, pero pues se ve que durante mucho tiempo por lo menos no lo hizo consciente tal cual, y al final de cuentas, pues las consecuencias fueron graves y se salieron a lo mejor de un contexto histórico que pudo haber sido muy diferente, ¿no? Si él hubiera seguido estando casado, hubiera llegado a ser rey, yo creo que seguramente antes, ¿no? Y con Diana de por medio, pues yo creo que sería otra historia, ¿no? Completamente, pero pues ahorita dentro de lo que hay y dentro de lo que hay, yo creo que lo positivo es que lo que pueda venir es muy bueno, ¿no? Y los rostros, pues ya nos irán diciendo, porque a lo mejor ya cuando llegue a un punto de poder, pues ese rostro lo vemos que puede tener cambios, diferencias, y lo que sí es que puede tener también el aspecto de que la mirada profunda es lo que tiene que cuidar, ¿no? Porque sí, los otros dos hacia atrás, su abuelo y su papá, pues tenían ese aspecto y pues había tristeza y soledad en esa parte y un poco de depresión, y ojalá él la libre y no llegue con esa información, ¿no? Que sea uno de los reyes más felices, acompañado Exactamente, exactamente. de la reina Kate. Bueno, vamos a. Con Tú Rodrigo, que decías, tiene algo bien interesante que yo quiero saber, ya estoy así. A ver, sí, dinos. empezó Rodrigo, si usted apenas va en esta parte y no se perdió un poquito el principio, decía que él puede tener reyes y reinas al alcance de su mano, de hecho en la palma de su mano, pero no nos dijo por qué. Exactamente. Vamos a platicar y les voy a platicar. Voy a empezar con una historia que es bien interesante y a ti en particular, Fortuño, te va a encantar esta historia. Seguramente te la sabes, pero ahí ¿No? te va. En un tren presidencial que abandona Washington rumbo a un pequeño pueblo en Missouri llamado Fulton, a bordo viajan dos hombres, dos personajes muy, muy interesantes. Uno es Harry Truman y el otro es Winston Churchill. Y los dos viajan para que Churchill pronuncie al día siguiente un discurso que resulta ser muy famoso, que es
el día que ha caído un telón de acero sobre el continente. Pero en ese tren sucede algo bien interesante. Es como la antesala a todo este proceso de la Guerra Fría, y entonces empiezan a jugar, empiezan a platicar precisamente Truman y Churchill sobre lo que van a platicar. Y uno le dice al otro: Harry, entiendo que usted juega póker. Y le dice: sí, de hecho, desde hace mucho tiempo, desde más allá del siglo XIX, Churchill jugaba póker. Y así es que en una de esas noches en el tren se reúnen precisamente con algunos amigos a jugar póker, Wow, precisamente. qué buena historia, está buena, ¿eh? Así es que antes de que Churchill llegue a la mesa, Truman llama a parte de sus amigos y les dice: señores, voy a leerlo, señores, el prestigio del póker americano está en juego. No quiero que este hombre vuelva a Londres diciendo que derrotó a los estadounidenses en su propio juego, haciéndolo suyo. Y esa frase es increíble porque se convierte en una partida de amigos, se convierte en un asunto de honor nacional. Wow. Así es que ocurre precisamente lo inesperado. Empieza la partida, Churchill, obviamente hablando mucho, presume sus 40 años de experiencia, pero conforme empiezan a pasar las manos y empieza a pasar el juego, pierde una y otra y otra y otra pieza. Su pila de fichas empieza a desaparecer y en un momento se levanta de la mesa y Truman mira a sus compañeros y les dice: oigan, ya párenle, aflojen un poquito, no quiero humillar al invitado. Entonces uno de ellos responde con una frase que pasa en la historia y dice: jefe, este cuate es un pichón. En el argot del póker, pues un pichón es un incauto, un jugador fácil de ganar, fácil de desplumar. Así Sí. es que, pues si quiere que defendamos el honor del póker americano, le vamos a quitar hasta los pantalones antes de que termine la noche. A la mañana siguiente, Churchill baja del tren, sonríe, se acomoda el sombrero y pronuncia uno de los discursos más influyentes del siglo XX. El mundo recuerda precisamente el telón de acero. Nadie recuerda esta historia o nadie sabe sobre esto, pero los dos grandes hombres, uno el más poderoso y el otro el que fue el más poderoso, probablemente el más famoso de Europa en aquel entonces, empiezan a tener esta lucha, no física, no de poder, pero en el juego siempre existe ese poder en los naipes. Fíjate, esa Claro. historia no la sabía, qué interesante. Y bueno, yo que me sé un poquito la guerra mundial y esa parte de la geopolítica, eh, llega Truman eh, simplemente para cerrar la guerra, porque su antecesor Roosevelt había fallecido pues antes de concluir, antes de que cayera Alemania. Es Roosevelt el que lo escogió a él, venía creo que de la zona del medio oeste norteamericano, ¿no? Y era una persona que vendía, creo que zapatos o era un comerciante, ¿no? De camisas o no me acuerdo, y lo volvió vicepresidente. De repente se topa con la historia que le había adelantado Roosevelt, ¿no? Usted pensaría que le adelantó el tema que había la existencia de un arma atómica. Pues no, se enteró cuando llegó a la Casa Blanca como presidente, le dijeron: oiga, ya tenemos una cuestión de y fue el que decidió lanzar la bomba sobre Japón. Pero a lo que voy es, a lo que estás hablando, Rodrigo, es cuando es la estafeta. ¿Qué es lo que nos va a pasar aquí con China? O sea, la estafeta del gran imperio británico que tenía la India, tenía Australia, tenía las colonias, pues durante la guerra ya no pudo suministrar ni ayudar, al revés, recibió ayuda de esa parte, ¿no? Y cuando Estados Unidos se volvió la superpotencia que sigue siendo, pues pues no solamente le ganaron al póker en eso, sino a eso en el póker, sino en todo lo demás. Y el discurso que tú dices es inolvidable, si no lo han visto, es donde enuncia,
y se lo trató de decir muchas veces a Truman, cuidado con Stalin porque se va a apoderar del este de Europa. Vamos a ponerle límites, hay que hacer esto. Liberamos a Polonia de los nazis para dejárselo ahora a la dictadura de Stalin, que es una ironía, ¿no? Entonces de ahí viene la cortina de acero que le llamaban, ¿no? La cortina de acero, ¿no? Que fue la que tumbó Reagan con Gorbachev en 1989. Bueno, ya me extendí mucho, pero... Y bueno, seguimos con la historia porque... Y es eso, es precisamente que los naipes no nacen particularmente con ese objetivo de la gran lucha de las clases o el pleito entre reyes y reyes, no viene por ahí, viene de la antigua China, del siglo XIX, de la dinastía Tang, y después pasa precisamente por Persia, después cruza a Egipto, y después de Egipto ya empieza a cruzar particularmente a Italia y a España. Todo lo que era la ruta de seda es lo que trae el proceso de los naipes, el juego de los naipes, que en un inicio no eran otra cosa más que tarjetas, un poquito entre facturas y entre, ahora sí que temas del SAT, que empiezan a jugarse de alguna forma, pasan a Persia, en Persia no hay gran cambio, nada más es la transición hacia Egipto, y en Egipto ya empieza a tener otro proceso, empiezan a crearse precisamente ahí los palos, todo lo que son pero los palos antiguos. Ahí empiezan a aparecer todo lo que son primero, las monedas, las copas, las espadas y los bastones de polo. No son en realidad no son los bastos, sino son los bastones de polo. Okay. Y entonces ahí es donde empieza a meterse un poquito el juego. Dado todos los procesos en el siglo XIII, XIV, XV más o menos, todos estos temas musulmanes no permitían que las figuras de reyes estuvieran en alguna iconografía. Así es que estaban simplemente simbolizados los reyes, los consortes más bien, de alguna u otra forma, como símbolos, como una especie de como si fueran símbolos familiares, los escudos familiares. Eso es un poco lo que sucedía en aquel entonces. Y después empieza a pasar algo bien interesante. Empiezan a brincar las cartas precisamente del mundo islámico egipcio, empiezan a pasar, como decía, a Europa, y empiezan a cambiar todas estas barajas. Las monedas empiezan a convertirse en oros y los bastones de polo se convierten en bastos. ¿Por qué? Porque empiezan a hacer los dibujos, empiezan a convertirse en arte y empiezan a convertirse en modelos de madera para hacer réplicas. Todas estas réplicas, claro, perdían definición y empiezan a copiarse unas, la copia de la copia y la copia de la copia de la copia para imprimirse y empezar a ser vendidas y comerciados. Entonces, el bastón de polo, que era redondo, empieza a convertirse en un burdo basto, que es simplemente un mazo, y entonces empiezan a... Como el de los picapiedra, para que ustedes... el del Capitán Cavernícola, exacto. Exactamente. Pero algo sucede, que claro que para dibujar o pintar esa baraja española que ya se convierte en aquel entonces, lo que conocemos hoy en día como la baraja española, ustedes la recordarán que tiene varios colores, varias definiciones, y era imprimirla en diferentes pasos, a través de todas las prensas de aquel entonces, y era sumamente complicado. Así es que cuando llegan a Francia, lo que hace Francia es simplificarlo de una forma muy simple, y es pasar de esos oros, copas, espadas y bastos a las picas, los diamantes, los corazones y le falta los corazones negros. Exacto. Y entonces empieza los tréboles, y entonces empieza todo ese proceso a moverse de una forma mucho más simple y más trabajada y más orientada. Pero conservan los reyes y mi abuela le decía las cuinas, ¿no? Las reinas, ¿no? Exacto. Ahí pasa algo bien interesante, porque ya entonces la iconografía islámica ya pasa a ser reyes
y reinas. Claro. Y después otro personaje que es, no era la J todavía, sino era otra K, que era una especie de personaje secundario, básico, simple, que después con el tiempo cambia a J y cambia a Jack, simplemente porque la otra K, que era el otro nombre de este personaje, era fácilmente confundible con el rey, con el knight, con el Sí, king, ¿no? perdón. Y Con el que... entonces cambia por una cosa que le llamamos Jack, que no es otra cosa más que del ballet, que es en francés, pasa al Jack, que es británico-estadounidense. Ahora. Y en castellano, Joto, ¿no? Exacto, Joto, exacto. Uh-huh. Sota, en algunos, ¿no? En algunos sitios. Sota, caballo y rey. Exacto. Ahora, pasa algo bien interesante. ¿Quiénes son esos reyes? ¿Por qué no son Carlos III y los reyes católicos? ¿Por qué no son ellos? Bueno, pues querían hacerlo tan generalista que eran casi como estampitas coleccionables de personas que se admiraban en aquel entonces de una brutalidad magnífica. Estos reyes pues iban a cambiar, iban a morir, iban a transicionar, iban a olvidarse de alguna u otra forma, pero los que son completamente reconocibles son el rey David, rey bíblico, Alejandro Magno, el gran conquistador por excelencia, Julio César, símbolo del poder romano, y Carlo Magno, fundador del imaginario político europeo. Esos sí que son los reyes. Paco, yo pensaba que eran otros, que eran más para acá y menos para allá, y resulta que no, que son completamente ellos. Tienen que ver unos, claro, unos tienen bigotes y otros, y si se fijan, unos miran hacia la derecha y otros miran hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque se fueron cambiando las copias de las copias de las copias, se fueron distorsionando y a algunos se les olvidó poner el bigote y la copia siguiente ya no llevó el bigote o se empezó a girar la cara, se empezó a mover y tal nivel de distorsión empezó a moverse. Ahora, las reinas. ¿Quiénes son las reinas? La reina Judith, heroína bíblica, la reina Raquel, matriarca del Antiguo Testamento, Palas Atenea, símbolo de la sabiduría, y Ariquine, cuyo origen sigue siendo discutido. La teoría más aceptada es que es el anagrama de Regina, del latín, que no existe consenso absoluto en realidad de quién es ella. Y después, ahora sí, ¿quiénes son los Jacks, las Jotas o las Sotas? Son Lasher, compañero de armas de Juana de Arco, Héctor, el gran príncipe de Troya, Lancelot, el caballero de la mesa redonda, y Ogier el danés, uno de los paladines de Carlo Magno. Así es que ahí está ya la baraja completa que empieza a ser. Hay muchos mitos que tienen que ver con que si las barajas son de 52 por las 52 semanas que tiene el año, que si son 13 números por las 13 lunas, nada de eso son números que finalmente vamos poquito a poquito encontrando y la psicología nos va ayudando a encontrar lo que verdaderamente queremos analizar por gusto propio e interés, y eso es un poco la razón. No existe. Es una razón simplemente fortuita. Oye, pero hay una cosa que tengo curiosidad. ¿Y los haces? Porque no sale el uno, sale un as. O sea, ¿de dónde viene el as? El as es bien interesante porque es la carta más baja. Era la carta en un inicio, la carta más baja. El 1, como bien dices. Ahora, tiene que ver que se llama el as por la moneda romana. La moneda romana, déjame buscarlo de este lado, es el asís. Y entonces eso era como la unidad que existía en aquel entonces en la antigua Roma. Era la unidad del entero y era simplemente uno. La baraja empezaba en el 1 y terminaba en el 10, joto, cuina y rey. Y terminaba así. Hasta que, llegando la Revolución Francesa, pues claro, nadie era más poderoso que el rey. ¿Quién sí podía ser más poderoso que el rey? En la Revolución Francesa, el pueblo. Y cuando el pueblo se convierte en el 1, entonces es más fuerte y superior que el rey. Ah, ok. Oye,
Hasta, Sí, está hasta ahí, interesante. o sea que la grilla viene de mucho tiempo atrás. Exactamente, exactamente. Viene Ay, jamás te imaginarías que es por ahí, ¿no? Jamás, o sea, jamás, jamás. Yo lo sabía desde el principio, Paco. Siempre lo supe. Oye, no deja de sorprenderme, precisamente cuando me hago siempre una pregunta estúpida, siempre hay información increíble, impresionante, y detrás de ello siempre hay algo verdaderamente fantástico e increíble. Sí. Pues sí, si todos aprendemos de todos en este espacio De eso se de trata. Fortuño y Job y Fortuño, por supuesto con Paco Padilla todos los martes, esto es en vivo, en una transmisión transatlántica prácticamente, le damos las gracias. ¿Algo que quieras agregar a la salida, Rodrigo? ¿Dónde nos pueden oír? Nos pueden escuchar en Apple Podcast, en Spotify y en todas las plataformas de podcast, iHeartRadio y muchas más. Nos pueden ver en YouTube y en Facebook, y nos pueden ver pues en cualquier sitio. Si nos llaman, pues ahí vamos. Así de simple. Muy bien. Tocayo, ¿cómo te despides? Tocayo, pues me despido. Ahora sí que no se pierdan el próximo, siempre es muy interesante todo lo que propone aquí el Tocayo. Y yo creo que el próximo análisis tiende a ser seguramente más interesante que porque así ha sido siempre, lo hemos así ido superando. No se lo pierdan, la idea es, todos aprendemos de esto, ¿no? Yo también en el análisis, en conformar la información, la nota y todo, aprendemos, y todo lo demás que uno viene a aprender aquí, yo creo que eso es lo padre. Yo siempre vengo, es como, incluso la gente que me ayuda y todo me dice, siempre estás como muy contento, ¿no? Como muy esperanzado ya que llegue el martes, porque yo aquí vengo con muchas ganas, es como una tertulia padre, como más que un podcast, como una tertulia, una plática, ¿no? Entre amigos, que está padrísima, y yo creo que eso es lo que uno viene a disfrutar. Lo disfruto mucho y muchas gracias. Mire, si fuéramos la baraja, como dice yo, seríamos los tres ases, pero no nos pongo una guitarra, mejor escúchenos nuevamente el martes que viene, síganos en todas estas plataformas. Soy Francisco Fortuño, me despido con el cariño de siempre, hasta pronto.